¿Qué tal? En esta presentación quiero hacer una breve introducción a la noción de modelo, una noción de modelo que he desarrollado a lo largo de los cursos de seminarios de investigación, propiamente de los cursos de metodologías cuantitativas y de metodologías cualitativas. A lo largo de los cursos y a lo largo de mi reflexión teórica como investigador, he pasado de pretender una noción o una perspectiva neutral sobre cómo veo yo a la ciencia a la hora de dar clase, en el entendido de que esto permite a las personas que están recibiendo el curso, a los alumnos, tener, digamos, una plataforma libre para pensar A, B o C. Sin embargo, como la impartición del curso corre a cargo de un investigador que ha formado sus propias perspectivas, que ha elegido sus propios caminos, pues es un poco forzado, o muy forzado, tratar de mandar debajo de la alfombra las preferencias personales. He transitado de esa neutralidad pretendida ahora a la explicitud de mi sesgo, a la honestidad de mi preferencia. Creo que el verdadero diálogo científico al menos se construye sobre la claridad de la individualidad y de la perspectiva subjetiva, parcial, con la disposición, claro, de articular otros puntos de vista, con la claridad que da de inicio a aceptar que la perspectiva de uno es parcial, incompleta, por tanto, y esto invita a que se complete o al menos se fortalezca con las perspectivas de los demás. Lo que les voy a presentar ahora es justamente eso, el destilado de mi perspectiva personal a cómo va hoy. Mañana cambiará si es que hago bien mi trabajo y continúo con la vitalidad creativa que he tenido hasta ahora y me renuevo constantemente. Entonces, por supuesto que no puedo pensar mañana como pienso hoy. Sería una derrota. Sería un contrasentido con respecto a la visión de ciencia que yo tengo. Entonces, sin más preámbulo, o sin tanto más preámbulo que el que ya considere pertinente, empecemos. Antes que nada, para poder entender la noción de modelo que les estoy proponiendo, es importante distinguir dos nociones básicas o conceptos básicos. Por un lado, la noción de experiencia directa y, en segundo lugar, como veremos adelante, la noción de abstracción explicativa. ¿Qué es la experiencia directa? No hay mucho pierde. La experiencia directa es la experiencia que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué implica la experiencia directa como noción en la base de un modelo de concepción de la realidad, de concepción del objeto de estudio en una investigación o desde una perspectiva científica? Implica subjetividad. ¿Por qué? Porque la experiencia directa la tienen solo individuos desde puntos de vista subjetivos. Nadie puede tener un punto de vista no subjetivo desde la experiencia directa. Ahorita vamos a discutir o les voy a plantear brevemente a qué se le ha llamado objetivo y por qué tiene este estatus privilegiado dentro de los datos científicos. Pero partamos de esto. La experiencia directa es lo que tenemos, es la fuente primaria de nuestros datos. Lo que vemos, oímos, gustamos, sentimos a través del tacto, es el dato directo que tenemos a través de los órganos de los sentidos. Ustedes se pueden preguntar cómo es pertinente hacerlo. ¿Solo los órganos de los sentidos son fuente de dato directo, de dato en la experiencia directa? Bueno, esta es una discusión que es muy amplia, que es muy interesante, pero que no es el espacio para ahondar en ella, pero claro que podemos decir que no. Podemos decir, sin caer en esoterismos fáciles, que hay un sexto, séptimo o octavo sentido. Depende por completo de cuál es mi modelo de mente, qué creo que pasa en el cerebro, cuál es el procesamiento de la realidad directa. La ciencia es un método,
Es decir, la ciencia no es una ideología, este es un punto muy importante. Estamos educados en un modelo científico materialista. ¿Qué quiere decir el materialismo? Quiere decir que aquello que está ahí afuera es independiente del sujeto que lo percibe. Y aquello que está ahí afuera no tiene las propiedades percibidas por el sujeto. Es decir, no tiene color, no tiene forma, no tiene textura, no tiene calidades estéticas. Nada de la interacción del sujeto con su entorno es parte de lo que realmente hay, de lo que es objetivo. El materialismo en este sentido es la más abstracta, no la más concreta. Tenemos esta idea de que el materialismo es como el punto de entrada, la versión más simple de la realidad. No, es la versión más abstracta, porque afirma que lo que hay allá afuera son entidades cuyas propiedades son físicas, abstractas, matemáticas, magnitud, lo que se conoce como spin, y luego propiedades derivadas como el volumen. No corresponde con la visión más simple. La visión más simple es la experiencia directa. Yo soy un sujeto que observa, que escucha, que gusta, que tiene sentido del tacto, y así defino a mi realidad. No voy a decir percibo mi realidad porque eso implica que estoy asumiendo un punto de vista relativamente materialista o relativamente objetivista. Vamos a quedarnos en lo que es la experiencia directa, que es la interacción que tengo con información recibida a través de los órganos de los sentidos, que no necesariamente me está determinando la naturaleza de la fuente informativa, es decir, qué hay allá donde según yo veo que hay algo. Y bueno, aquí le voy a dejar en ese sentido ontológico para no complicar las cosas, pero quiero dejar en claro dos puntos. El primero es que la ideología científica que nos han enseñado es materialista y no es la ideología más simple, es la ideología más abstracta, porque afirma que las entidades de la realidad son matemáticas, son cantidades, por decirlo de manera muy simple, y por el otro lado, que la ciencia en sí no es una ideología. Estamos más bien educados en una versión de la ciencia, en una perspectiva sobre la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un método. Es el método mediante el cual observamos la experiencia directa, encontramos patrones, observamos si hay causalidades, si empujar una bola de billar la lleva a desplazarse, con qué fuerza y en qué dirección, si inyectar recursos económicos a una comunidad promueve el desarrollo o no, y otro tipo de relaciones dependiendo de la perspectiva de mi objeto de estudio o del interés investigativo que yo tenga en particular, independientemente de mi perspectiva teórica. Es un método de observación, detección de patrones y propuesta de explicaciones a través de lo que veremos que son las abstracciones explicativas sobre esos patrones que yo observo en la realidad, o a veces no. A veces solo quiero describir para dar a conocer a otras personas mi experiencia sobre el campo, el contexto o el objeto de estudio dado, el que yo decido tomar como centro de mi investigación. Inmune a las ideologías, entonces, es la manera en la que se puede expresar esta relación que tiene el método científico con la perspectiva teórica. La ciencia es inmune a las ideologías. Para ahondar sobre este punto, quiero proponer este esquema. Tenemos por un lado la realidad individual, que digamos es la realidad que construyo a partir de mi experiencia directa. Como subconjunto de la realidad individual está la realidad compartida, que es la experiencia directa que yo tengo que comparto con otros sujetos. Mis emociones, mis perspectivas sobre la estética, sobre la belleza, sobre la realidad de los objetos no visibles, puede ser única, puede ser
exclusiva de mi realidad individual, de mi experiencia subjetiva. Sin embargo, el hecho de que en tal dirección exista una tienda, de que sean las 11 de la mañana, de que defina, por ejemplo, mi género como masculino, son cosas que convengo, que llego a un acuerdo con el resto de mis sujetos, de mis congéneres, de los miembros de la comunidad a la que me adscribo, de la que pienso que soy parte, y son acuerdos que van desde los acuerdos sociales, desde los acuerdos ideológicos, hasta las zonas de la percepción de la realidad que no varían demasiado. Es decir, si yo, por ejemplo, le hablo a un amigo por teléfono y afirmo que justo en la esquina superior derecha de mi ventana hay una nube en forma de borrego, y mi amigo luego viene y la nube ya no está ahí, entonces, ¿de quién es la evidencia? La evidencia solo existió, en este caso, en la realidad individual y no fue parte del conjunto de la realidad compartida. ¿Por qué? Porque el movimiento de las nubes y las nubes en sí como objetos, pues no son precisamente estables, están constantemente cambiando. Por lo tanto, es una zona con alta incertidumbre de la experiencia individual. Sin embargo, si a mi amigo le platico que hay una ventana en mi cuarto, pues las ventanas no son objetos que tengan alta incertidumbre, no son objetos que estén moviéndose. Por lo tanto, si mi amigo viene a mi cuarto, a mi casa, y entra, va a observar probablemente una ventana donde yo dije que estaba. A esto es a lo que llamamos realidad objetiva. Llamamos realidad objetiva a la parte de la experiencia directa individual que tiene una baja incertidumbre, en el sentido de que puede ser observada, es estable como para poder ser observada o percibida por varios miembros del grupo dado, que no necesariamente es el total de la comunidad social, cultural o científica. Luego, como verán, aparecen estas flechas que indican que la realidad individual se sujeta en gran medida a la realidad compartida, porque somos seres sociales, entonces nos ajustamos nuestra experiencia directa individual a los valores sociales para sentirnos miembros, digamos que es parte de la cuota de la membresía social. Sin embargo, ¿qué es lo que representa la flecha morada? El pago de esa cuota se vuelve tan importante, se nos olvida que es solo una cuota, que es solo una concesión que hacemos de nuestra experiencia individual a la experiencia colectiva, y entonces olvidamos, ofuscamos los datos de la experiencia directa a favor de las categorías colectivas, y entonces amamos y odiamos y nos sentimos bien y nos sentimos mal, cuando en realidad, si observamos nuestra experiencia directa, no existen esas categorías de mal ni bien, ni amor ni odio. En realidad son emociones con diferentes grados de intensidad que sin embargo hemos nombrado de distintas formas según la educación que nos han dado y según los valores de nuestra sociedad. Si el amor fuera una entidad de la realidad, digamos, de esta realidad más cierta, más estable, como la realidad de los objetos, aunque no sean materiales, como la ubicación de las cosas. No importa si yo vengo de una comunidad de Nigeria, de una comunidad de Italia, de una comunidad de Laos, de una comunidad de México, si viajo a Londres, podré ver el Big Ben. Sin embargo, si hace diferencia ser de alguna de estas comunidades, mi concepto de amor, por ejemplo. Si siento amor, si siento odio, ¿cómo lo siento? ¿Qué otras emociones tengo? O más bien, o mejor dicho, ¿qué otros tipos de aparcelamiento de mis emociones me han sido dados o he sido educado en ellos a partir de mi cultura, a partir de mi entorno sociocultural? Entonces vean,
La flecha morada lo que indica es que la realidad compartida termina aparcelando la realidad individual a tal grado que luego tenemos procesos convencionales en nuestra sociedad, como la terapia psicológica o la terapia holística, o las conversaciones casuales que tenemos con amigos, con conocidos, con familiares, para recobrar esa individualidad. O para reajustar la individualidad según valores cambiantes en nuestra sociedad. De ahí que haya tanta resistencia, por ejemplo, de ciertas generaciones o de ciertos sectores, tal vez definidos por variables socioeconómicas, a los movimientos sociales de cambio. Hubo una gran resistencia, por ejemplo, a que las mujeres pudieran votar. Hubo una gran resistencia y hay una gran resistencia al matrimonio igualitario, a la adopción de niños y niñas de parte de parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas dinámicas sociales nombran a la realidad, y cuando decimos realidad nos estamos refiriendo a la experiencia individual, y parece que existen por sí, pero en realidad lo único que existe es mi experiencia como individuo, aparcelada por la realidad compartida, por la cuota de membresía que tiene el colectivo. Llega a tal extremo esto que entonces la realidad compartida ofusca, como dije, a la realidad individual, de tal suerte que muchos individuos tienen un despertar a cierta edad en el que recuerdan que son individuos. De ahí viene el sentido de muchas frases como hay que seguir siendo niños, como sé tú mismo, empodérate como persona, toma tus propias decisiones, no dependas, no pongas la felicidad en los otros. Todas esas frases lo único que están diciendo es recuerda que lo único que existe es tu experiencia individual. Y que la cuota que pagas a la experiencia compartida, porque somos seres sociales, no la estoy minimizando en ningún sentido, ni estoy tratando de restarle importancia. Solo estoy diciendo que hay que estar conscientes de qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Entonces, la cuota que pagamos en la ciencia, que es el tema que nos ocupa, no hay que olvidar que es nada más una concesión al diálogo con los colegas y al compromiso del método científico de generar conocimiento que esté en la zona de la realidad compartida, por supuesto. En medidas que pueden ser flexibles dependiendo del área, pero en general sí. Yo tengo que hablar de cosas que no necesariamente son más reales que mi experiencia directa, de hecho no hay nada más real que la experiencia directa, pero tengo que hablar de cosas que puedan ser compartidas con otros en alguna medida. Esto lo discutiremos en el tema de las abstracciones explicativas. En suma, todo es subjetivo. Llamamos objetivo a aquello con una baja incertidumbre. Espero que haya quedado claro este punto. A lo que me refiero es otra vez al ejemplo de la nube en la ventana o la ventana de mi cuarto. Yo puedo llamar objetivo a la ventana y puedo llamar subjetivo a la nube, aunque es raro porque pensamos que las nubes como objetos que es probable observar en el cielo, pues son entidades reales, porque todos hemos visto una nube. Sin embargo, en el caso en concreto de la nube en forma de borrego que estaba en la esquina de mi ventana, que mi amigo no pudo ver, ¿cuál es su estatus de realidad? ¿Es real si solo yo la vi, pero él no la pudo ver? ¿Me cree? Y si le digo que vi a una persona sentada en la silla de mi cuarto y esa persona me dijo que había nacido en 1650, en el siglo XVII, y me contó su vida, ¿por qué la nube nos sigue pareciendo más real que el fantasma o la presencia o la comunicación con esa persona de otra época? Hay que pensar eso, hay que reflexionar. ¿O por qué le damos
estatus de realidad a las emociones cuando no nada más no son invisibles y no pueden ser realmente compartidas, sino que ni siquiera son como la nube, que está más o menos definida por su estabilidad visual, por su expresión experiencial, no voy a decir física, pero ahí está. Sino las emociones ni siquiera están propiamente. ¿Ok? Entonces hay que ser sensibles a todo esto. No hay respuestas fáciles a estas ontologías, a estas reflexiones sobre la naturaleza de las cosas, pero sí hay reflexiones honestas y respuestas bien sopesadas. No tomar el camino fácil de asumir la vieja diatriba del materialismo más superada que otras cosas que consideramos orgullos culturales de la posmodernidad, como la equidad de género, como la diversidad de género y la diversidad de creencias. Consideramos caduco el fascismo, consideramos caduco la intolerancia, la diversidad de género, el patriarcado, el machismo. Consideramos la violencia intrafamiliar como algo caduco, pero no consideramos al materialismo como un punto de vista caduco. Es muy interesante. Cuando aparte el materialismo es en buena medida la base sobre la que existen todas estas desigualdades ideológicas, o todas estas más bien ideologías de la desigualdad, en el sentido de que haya unos mejores que otros en la sociedad. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es nuestra evidencia sobre los grandes hechos de la ciencia? Hechos. Estamos supuestamente muy entrenados para distinguir entre hechos y creencias. ¿Pero realmente hacemos el ejercicio de distinguir con honestidad? Por ejemplo, todo mundo sabe que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Sin embargo, ¿cuántas personas han visto, desde su experiencia, no en la tele, no en un esquema, no en un dibujo, no en una representación digital en tercera dimensión, que pues, si a esas vamos, pues también hay dragones y magos y viajes interestelares y viajes en el tiempo, o lo que quieran? Si se trata de hablar de aquello que hemos visto recreado cinematográficamente. No. ¿Cuántas personas han visto a la Tierra girar alrededor del Sol? Y por el otro lado, ¿cuántas personas hemos visto al Sol moverse alrededor de la Tierra? Es decir, salir de un lado y meterse del otro. No hasta utilizamos frases como sale el Sol y se metió el Sol. Si incluso el lenguaje está permeado de esta perspectiva, ¿por qué estamos tan convencidos de la otra? De la heliocéntrica. Es decir, el Sol siendo el centro y los planetas girando en torno a él. ¿Cuál es nuestra evidencia? No tenemos evidencia. O, si le vamos a llamar evidencia a lo que nos dicen, a lo que nos representan en dibujos y en recreaciones cinematográficas, ¿cómo es que esa evidencia es mejor que cualquier otra evidencia? Los videos sobre extraterrestres, los videos sobre platillos voladores, los videos sobre el monstruo del lago Ness, sobre el abominable hombre de las nieves, los ángeles, lo que sea, ¿ok? Seamos serios con eso. Estamos muy arropados por las cómodas presuposiciones del materialismo y del objetivismo irracional o del objetivismo, digamos, facilón, naif, pero en realidad no parecen ser creencias de mejor calidad o de calidad más científica que una creencia dogmática cualquiera. Vamos entonces a las abstracciones explicativas. ¿Qué es una abstracción explicativa? Cuando desde la experiencia directa observo y encuentro patrones, describo cosas, veo causalidades, veo que si una persona es un buen líder e incluye las opiniones de sus congéneres, de sus compañeros,
de causa o de los compañeros de su comunidad, evidentemente la gente se siente mejor representada. Ese liderazgo dura más. Entonces puedo ver ahí una causalidad entre buen liderazgo y contento de la población que apoya al liderazgo y soporte y apoyo de la población que apoya al liderazgo. Y entonces puedo tratar de hacer una reglita tal que estas propiedades de un líder traerán mejor apoyo y más permanencia de su liderazgo. Por poner un ejemplo social y no ir al recurrente ejemplo de las bolas de billar, que es el ejemplo típico de causalidad física, o el aumento de la temperatura evapora el agua, o la disminución de la temperatura aletarga el metabolismo, cualquier causalidad que se les ocurra. Bien, a las causalidades observadas, como el hecho de que las cosas caen hacia abajo o hacia la tierra, les hacen falta explicaciones. No les hacen falta porque las necesiten para nuestra cotidianeidad, para el día a día. Les hacen falta porque científicamente, porque desde la curiosidad científica y académica queremos dárselas para poder tener una mejor comprensión o generar marcos de comprensión para ver qué hay en la dinámica profunda, en las causas no evidentes que organizan a la experiencia directa. Lo que yo veo son objetos cayendo hacia la Tierra, por ejemplo, utilizando este caso que es un muy buen ejemplo, la verdad. Veo cosas cayendo a la Tierra. No tengo evidencia, acuérdense, evidencia como experiencia directa. No tengo evidencia ni de que las jale una fuerza extraterrestre hacia la Tierra, ni de que las empuje el dios de la gravedad desde un universo paralelo, ni de que haya un montón de imanes en la Tierra que de alguna manera funcionen sobre cuerpos no exclusivamente metálicos. No tengo evidencia de nada de eso. Y tampoco tengo evidencia de lo que llamamos gravedad. ¿Ok? Y sin embargo, es una explicación que funciona bien, que es consistente con el comportamiento de todos estos objetos, de todos los objetos, francamente, que caen hacia la Tierra. Entonces, vean, aquí estoy abstrayendo, estoy inventando algo que no es visible, que no es parte de mi experiencia directa, para explicar algo. En este caso, el ejemplo fue la gravedad. Eso es un ejemplo de abstracción explicativa. Podemos decir que hay tres tipos de abstracciones explicativas: estar ahí, generalizar y representar. ¿A qué me refiero con estar ahí? Es un famoso mote o una frase simbólica de la antropología que refiere al trabajo que hace un antropólogo cuando va a campo, es decir, visita una comunidad, documenta un ritual, entrevista a personas y entonces confiamos en que lo que nos cuenta cuando regresa de su trabajo de campo es objetivo, es dato, es conocimiento, porque él estuvo ahí. Claro que esto no es perfecto porque es ya una abstracción explicativa. Tal vez no lo sea para el antropólogo que estuvo ahí, porque para él es parte de su experiencia directa, pero como toda narración de viaje, como toda plática acerca de lo que uno vio o de lo que uno experimentó, para todos los demás es abstracto, porque para los demás no fue una experiencia directa. Es decir, esa realidad existe en sentido estricto solamente para el que la vivió. Claro que, y no me quiero detener mucho en esto, pero justo otro de los movimientos posmodernistas, en particular en la antropología, fue cuestionar ese estar ahí, porque hubo ejemplos de muy buenas etnografías en donde el antropólogo confesó nunca haber estado ahí, por ejemplo, o haber estado ahí muy poco, y haber reconstruido buena parte de lo que podría haber sido un prolongado trabajo de campo, solo alrededor de suposiciones bien informadas, sin duda.
pero su posición es al fin. No estuvo ahí en todo lo que dice que vio. Entonces, de ahí que haya propuestas, en particular de Clifford Geertz y de James Clifford y de estos autores considerados del posmodernismo antropológico, que van en el sentido de invitar a que aceptemos que la etnografía antropológica es literatura. Es otro tipo de literatura, una literatura de viaje, una literatura que sistematiza la experiencia de la visita al campo, pero no realmente un método que sea invulnerable a la violación de sus protocolos de adecuación descriptiva, es decir, en el sentido de que la gente puede inventar, puede mentir. Pero bueno, esta es una cuestión como la de las leyes, o sea, es absurdo pretender que las leyes van a blindar el tejido social como para que no lo afecte el comportamiento humano, que es errático, irracional y muchas veces egocéntrico. Entonces, bueno. Por el otro lado está generalizar y representar, para los cuales voy a poner más ejemplos. Estar ahí, como dije, es esta idea de que uno confía en la persona que le está reportando el documento etnográfico, la experiencia de campo, la entrevista, la medición cualitativa del bienestar de ciertas poblaciones o de su vitalidad lingüística o cultural. Confía en esa persona si esa persona dice que ahí estuvo. Y no hay mucho más que discutir. Y sería impráctico ponerse a discutir algo más al respecto porque eso nos obligaría a entrar en un sistema de observamiento, de vigilancia de lo que los colegas dicen que hicieron, lo cual sería francamente absurdo. Generalizar, por el otro lado, pues es totalmente necesario. Cualquier comunicación es una generalización. Si yo digo que fui a la playa y me preguntan ¿y cómo está la playa? Y yo les digo, pues está bien, está a gusto, el clima está rico, el cielo está despejado, pues no estoy hablando de la realidad, estoy hablando de una suposición, de la suposición de que la persona que me pregunta va a encontrar la playa en las condiciones en las que estoy describiendo. Lo cual no tiene ningún fundamento. El único fundamento que tenemos para hablar de la realidad es que la realidad funciona con probabilidades. Sí hay cosas más probables que otras, sin duda. En verano es más probable que haga calor. En invierno es más probable que haga frío. En temporada de lluvia es más probable que esté nublado. Pero son solo probabilidades, no es dato directo, ¿ok? Hay que distinguir finamente. Todo esto es útil. Las probabilidades son útiles. Las abstracciones explicativas son necesarias, pero hay que ser honestos con lo que estamos haciendo y sopesar bien. Acá puse al gato porque me acordé del ejemplo de 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas. Y acuérdense que las estadísticas no dicen nada sobre los individuos. Si 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas, ¿quiere decir que mi gato va a preferirlas? No, no quiere decir eso. Quiere decir que hay una alta probabilidad, según la muestra que tomaron esas personas que lo dicen, que pudo haber sido con gatos de una, no especie, pero de un grupo particular, de un tipo de gatos más callejeros, más de campo, acostumbrados a ciertas alimentaciones. Es decir, hay tantos factores que influyen en la formación de lo que conocemos como un individuo, que aun cuando yo junte 100, no necesariamente me están hablando de la población en general. Esto lo sabe cualquiera que haya tomado un curso básico de metodología cuantitativa. Entonces, 8 de cada 10 gatos es una generalización que no funciona a nivel individual. Generalizar es una apuesta, es una abstracción explicativa necesaria para cumplir ciertos requisitos de ciertos métodos de descripción de datos. ¿Ok? Eso es importante también tenerlo en cuenta.
Por último, representar. La representación ni siquiera es un conteo de probabilidad, no es consideración de cantidades y magnitudes, no necesariamente. Tampoco es solo contar lo que uno vio, no es solo haber estado ahí, sino tiene que ver con el modelamiento de fuerzas, de explicaciones para causalidades, de suposiciones de lo que va a pasar en el futuro, de predicciones, por lo tanto, de posibles soluciones a problemas que no han sucedido o que están sucediendo, pero que son tan nuevos que no conocemos las dinámicas que los provocan. Y entonces necesitamos hacer una apuesta atrevida. Y la regla para las apuestas atrevidas, para las abstracciones explicativas típicas, es que sean eficientes. Es que no se alejen demasiado de la experiencia directa, que tengan un compromiso real, fehaciente con lo observable, y que lo expliquen bien, y que lo expliquen de la manera más simple, porque si voy a inventar, si voy a imaginar algo para explicar mi experiencia directa, y estoy haciendo ciencia, no literatura fantástica, pues debo utilizar los mínimos recursos imaginativos, los mínimos recursos de lo inventado, de lo no fáctico, de lo no observable, para explicar lo que sí es observable. Esto es una cuestión de economía de recursos. Entonces, por ejemplo, la fuerza gravitacional, la fuerza de atracción entre dos cuerpos se representa así. No es observable, no, ni siquiera indirectamente, a menos que considere que observación indirecta es el jalón que veo entre dos cuerpos o la caída de los objetos a la Tierra. Pero francamente, pues eso ya es una convención. Decir, ay, mira, ahí estoy viendo la gravedad. Pues no, porque acuérdense de cuál es el problema. Si yo afirmo que puedo observar, o sea, afirmo que son reales estas fuerzas, porque veo sus efectos, entonces, ¿cómo distingo religión de ciencia? Porque la religión afirma que Dios existe y una de las pruebas es que se ve su presencia en su obra. Es decir, no se le ve a Dios, pero se le puede ver en sus acciones. Entonces, nos metemos en un terreno demasiado ambiguo, un poco sin chiste para el juego científico, que requiere delimitaciones más o menos claras, ¿no? Entonces, una de las delimitaciones, uno de los criterios de demarcación sería no suponer, usar el lenguaje, digamos, porque el lenguaje puede decir si la gravedad se manifiesta, pero no perdernos en el lenguaje, a eso me refiero. No usar tanto el lenguaje de manera irreflexiva que se nos olvide que estamos solo recurriendo a metáforas para explicar las cosas. Entonces, no, la gravedad no es una cosa real. Es una cosa científica, es una abstracción explicativa que puede tener alta pertinencia como el tiempo, que se discute su existencia también, y hay gente que puede estar convencida de que es una fuerza pertinente, yo mismo soy uno de ellos, pero no por eso voy a dar el salto a decir, claro, el tiempo es parte de la experiencia objetiva. No lo es. El tiempo se percibe subjetivamente, aunque no necesariamente tiene un sustento en la realidad compartida. Es una cuestión de distinguir finamente más que de romperse la cabeza con determinar qué es real y qué no es real, lo cual me parece que no lleva a nada. Entonces, para empezar a resumir, la ciencia o es una sola o no es ciencia. Estos, digamos, son al final de esta presentación 3 principios que me gustaría compartir con ustedes que de alguna manera le dan circularidad a mi perspectiva sobre lo que es un modelo. Hemos visto que el único dato real, o más bien el punto de partida para poder discernir finamente la calidad de mis datos,
la calidad de mis abstracciones explicativas y los riesgos que honestamente puedo confesar que estoy tomando en mi modelamiento científico o en mi análisis, pues es la experiencia directa. De ahí es la vara con la que mido todo, digamos. Si es observable a nivel individual, ya está bien. Si aparte es observable por varios, está ya bastante bien. Y si la abstracción explicativa que yo pruebe o practique para explicar una causalidad o hacer una generalización o incluso documentar una experiencia individual, si esa mantiene una relación íntima con los datos y es consistente y no se aleja demasiado por razones no justificadas, pues bien, todo eso bien, son puntos a favor de mi modelamiento. Esta perspectiva unificacionista que yo tengo refiere al hecho de que me parece absurdo que, por ejemplo, en el caso de las ciencias cognitivas, de las ciencias del lenguaje, de la psicología y de la antropología misma, pero es solo un ejemplo, habrá otros en otros casos, haya tanta investigación ya sobre el procesamiento neurológico, sobre lo que pasa en el cerebro, y estas ciencias que he mencionado, en su mayoría los colegas, sigan asumiendo un modelo simple en el que el cerebro es un procesador tipo computadora, en donde hay un conjunto de reglas que aplican sobre un conjunto de datos. ¿Cómo es posible que habiendo avances en neurociencia y en ciencias cognitivas no se incorporen a la mirada subyacente que tienen estas áreas, o para ser más concreto, estos colegas, y se siga funcionando con un modelo tan viejo? Lo mismo podríamos discutir sobre el materialismo. Todas las ciencias sociales son herederas del materialismo. ¿Cómo es posible que no se inserten en la discusión sobre la superación del modelo materialista, el estatus caduco del modelo materialista? ¿Cómo es posible que no se reflexione sobre las abstracciones cuantitativas de manera mucho más honesta cuando otras áreas de la ciencia lo hacen? Las matemáticas mismas han avanzado mucho en cuanto a los modelos de representación probabilística. ¿Por qué nosotros como científicos sociales seguimos funcionando con versiones tan viejas y tan caducas? Entonces me parece que es justamente por esta división artificiosa que se hace de las ciencias, primero de las ciencias blandas y de las ciencias duras, que a partir del celo que cada una tiene sobre cuál es mejor que otra, pues cortan la comunicación. Y segundo, sobre esta hiperespecialización que casi dicta que si tú eres psicólogo no tienes nada que hacer escuchando a los lingüistas, ni a los antropólogos, ni a los sociólogos, ni a los economistas, ni a los de ciencias políticas, y así cada uno de esas áreas, encerrada en el sustrato que entra por los poros de sus exclusivos canales de aquello a lo que llamamos concepción de la realidad. Entonces, en lugar de estar en esta torre de Babel, sin razón, porque no hay nadie que nos obligue a estarlo, ¿por qué no mejor unificamos la ciencia o hacemos el esfuerzo de escuchar lo que se está viendo y lo que se está observando y lo que se está mejorando en cuanto a las abstracciones explicativas que se utilizan en otras áreas y las incorporamos? Del caso concreto que estoy hablando, del cerebro, pues implicaría dejar de funcionar a la hora de analizar el lenguaje, a la hora de analizar la cultura, a la hora de analizar el comportamiento social o lo que fuere, dejar de hacerlo desde el punto de vista de la máquina dentro de la cabeza y empezar a funcionar desde una cognición distribuida o desde otro punto de vista que no sea cerebrocentrista o solipsista, como se llama, es decir, que encierre, que delimite todas las funciones cognitivas a ese aparato que, aparte de ser incomprensible en términos de la observación directa, porque es una masa, ¿no? Y lo único que conocemos de él pues son reacciones graficadas muy parcialmente
de ciertos estímulos en ciertas zonas. Digamos, no es nada muy elaborado, es una interpretación grande sobre la base de información muy parcial, casi de un código extraterrestre. Ninguna abstracción explicativa es inmune a las ideologías. Al contrario de la ciencia, que es un método, la abstracción explicativa entraña siempre un punto de vista. Si yo digo que 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, es porque parto del punto de vista según el cual una generalización estadística es pertinente, tiene realidad, va hacia algún lugar favorable para la construcción de este conocimiento compartido. Es bueno como método. Si digo que las naciones hacen esfuerzos para promover el desarrollo, tengo ya un modelo teórico tal que la unidad nación tiene sentido. ¿Tiene sentido la unidad? ¿Las naciones hacen? ¿Las naciones promueven? ¿Las naciones toman decisiones? No, es la gente la que las toma. El presidente, el vicepresidente, los congresos, las cámaras, la gente, los directivos, los empresarios, el crimen organizado. ¿Qué tan pertinente es la categoría nación? Estoy asumiendo un montón de cosas y no hay ningún problema o tal vez puede ser un problema, pero el mensaje aquí, el que quiero recalcar es, ¿estamos conscientes de todas las operaciones en términos de abstracciones explicativas que estamos esgrimiendo para llegar a esa caracterización del análisis propuesto? ¿Realmente lo estamos? ¿Realmente estamos sopesando cada decisión tomada y estamos convencidos de que es la mejor decisión? ¿O estamos funcionando en automático, por inercia? Porque así se habla. No hagamos eso, esa es la propuesta. Estemos muy conscientes de que cada abstracción explicativa tiene una carga teórica. Y muchas no son compatibles entre sí. Unas van hacia la caracterización o el funcionamiento de la mirada sobre la realidad en términos muy probabilísticos. Y otras parecen objetivismos descabezados. Otras parecen asumir que hay cosas y que las cosas de veras se comportan así y punto. El estructuralismo, por ejemplo, una salida fácil, una salida de lápiz y papel para la descripción de las dinámicas sociales, cognitivas, culturales y lingüísticas, que sin duda es una representación útil para enseñar, para explicar, para entender, para dialogar incluso, pero no puede ser el modelo explicativo en sí. Es demasiado limitado en su representación de la realidad de estos fenómenos que mencioné, desde mi punto de vista, por supuesto. Y por último, y derivado del punto 2, los modelos no son equivalentes. Si un mensaje me gustaría dejar con esta exposición es la selección de qué modelo seguir no es una selección horizontal, no es una selección libre. Es libre como yo puedo elegir tomar veneno o tomar un té de manzanilla o tomar un medicamento. En ese sentido sí es libre, pero no es inconsecuente, eso es lo que quiero decir. La decisión de qué modelo tomar tiene consecuencias, cada modelo tiene un peso específico y sí hay mejores modelos que otros. ¿Por qué? Porque hay modelos cuyas abstracciones explicativas son más conservadoras, están mejor sopesadas, y hay modelos que son descabellados en sus abstracciones explicativas, que aman imaginar realidades alternativas, que después ya nada tienen que ver con la observación directa, ya nada tienen que ver con la experiencia individual. Modelos que tienen ideologías que entrañan desigualdades, que entrañan favorecimiento,
de lo que es mejor y lo que no es tan mejor, que entrañan campañas ocultos a la personalidad de ciertos investigadores. Entonces, no, los modelos no son inocentes. Los modelos no son puros. Todo modelo es una intención o un conjunto de intenciones, un conjunto de abstracciones explicativas guiadas por intenciones muy particulares. Y en ese sentido tengo que desentrañarlas, tengo que saber. Por eso estudiamos las teorías del pasado, por eso estudiamos los proyectos ejemplares de ciertas áreas. No siempre se logra el objetivo porque no siempre le queda claro incluso a la persona que enseña el curso que ese es el objetivo. Pero debería lograrse en un sentido mínimo, que quede clara la intención de las personas que construyeron ese proyecto, ese modelo, que hicieron famosa esa investigación de la que se hable, y no tanto de las características del modelo en sí como si fuera una entidad independiente de esas intenciones, porque entonces sí parece que hay modelos, que hay teorías. No hay teorías ni modelos. Hay personas asumiendo abstracciones explicativas para caracterizar el dato, y su perspectiva sobre el dato también importa. Porque hay gente que le llama dato a lo que ya es una abstracción explicativa, como los números, las tablas, los corpus, los índices, las entidades como las empresas, las naciones, las culturas, los grupos sociales, las fuerzas fundamentales del universo. Todas son ya abstracciones explicativas. Entonces, si hace una gran diferencia alguien que llama dato a lo que es dato, es decir, a la experiencia subjetiva, y llama de otra manera a lo que no lo es, o asume claramente que ya es un nivel de generalización sobre la experiencia subjetiva, ya es una abstracción explicativa, y alguien que entra en su trabajo, en su artículo o en su libro diciendo: mis datos provienen de la base del Fondo Monetario Internacional, mis datos provienen de un estudio que midió la preferencia de las personas o contó el número de veces que las personas dicen una palabra. Bueno, eso ya no es dato en el mismo sentido en que es dato la realidad observable. No está mal, se vale. Jugar se vale. La ciencia es un juego rico, integrador, o debería serlo, que evidentemente nos ha servido mucho para hacer avances no solo tecnológicos, sino también en la comprensión, en el entendimiento, en el diálogo, en la colaboración para la realización de proyectos de todo tipo. Pero es un juego, es un acuerdo. No veo yo la razón por la que alguien hablaría en contra del ajedrez, por ejemplo. ¿Por qué alguien sería un crítico intenso, apabullante y desgarrador sobre el ajedrez? Hablaría de un resentimiento extraño de esa persona. Lo cual no quiere decir que quien defendiera el ajedrez se cegara al hecho de que es un juego. Y sin embargo en la ciencia sí hay mucha crítica, sí hay renuncias, sí hay frustraciones con respecto a que no describe una realidad material, objetiva, que hay incertidumbre, que no hay una manera de sacarle la vuelta a lo subjetivo, que no hay una manera de llegar a la verdad última. Y bajo esos pretextos renuncian al compromiso colectivo, renuncian al compromiso de describir la experiencia con las abstracciones explicativas más eficientes, elegantes y simples que sea posible, y no veo por qué. Es decir, una cosa no está en contra de la otra. Entonces, vamos a dejarle aquí.
Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Espero que haya varios puntos que quedaron en claro para avanzar con la revisión de las demás nociones de teoría, metodología y perspectivas allegadas. Hasta luego.